útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, toda buena obra, toda buena obra, toda buena obra. Buenas tardes, hermanos. Me gustaría dejaros unos versículos del capítulo 4 de Proverbios, que dice así. Versículo 1 dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y continúa en el versículo 10 diciendo: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Salomón nos está hablando de la instrucción que ha oído de su padre acerca de que obedeciese a Dios y caminase junto a él. Lo mismo también quería para sus hijos. Pero Dios, como nuestro Padre, también quiere eso mismo para nosotros, y Él se compromete a guiarnos si nuestro corazón está dispuesto a caminar con Él. Bendiciones, hermanos. ¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Señor,
Buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos que estáis siguiendo estos estudios editados por la Alianza Evangélica en esta Semana Unida de Oración de este año, en la que tenemos diversos temas en relación con la Biblia, y el tema que hoy tratamos es acerca de oír y escuchar. En este estudio, en el boletín, se basa en la parábola del sembrador, que encontramos en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, versículos del 1 al 15. Así que vamos a comenzar leyendo este fragmento. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bien, hasta aquí la lectura de esta parábola. El estudio se enfoca en el versículo 15. El versículo 15 es este último que hemos leído, el que dice que más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En este estudio del citado boletín se hace una distinción entre oír y escuchar. No interiorizamos todo lo que oímos. De hecho, mucho de lo que entra por nuestros oídos pasa desapercibido y enseguida lo olvidamos. Igual que un tamiz o una criba que solo retiene aquellos elementos cuyo tamaño es mayor que los orificios de su malla, podríamos decir que de todo lo que oímos solamente retenemos, al menos de una manera consciente, aquello que en mayor o menor grado nos causa cierta impresión y capta nuestra atención, ¿verdad? Se suele oír a manera de reproche aquello de tú solamente oyes lo que quieres oír, lo habréis oído más de una vez, ¿verdad? Solo lo que quieres, lo que te interesa es lo que escuchas. Esto es como si fuese, se dice como si fuese una cosa particular solamente de algunos individuos, cuando en realidad todos tenemos la inclinación de prestar atención a lo que nos interesa y de desatender lo que no nos agrada. No quiere decir que haya cosas que no nos agraden, que sea necesario que escuchemos, pero esto es una tendencia innata en las personas. Además, es legítimo no prestar atención a todo lo que se oye. Hay algunas cosas que ni siquiera merecen que las atendamos porque en lugar de ser provechosas, son destructivas. Recordemos el encargo que en relación con esto le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Esto está en 1 Timoteo capítulo 1, 3, versículos 3 y 4. Así que hay cosas que no merece la pena ni escucharlas. Pero tan malo es prestar atención a lo que no conviene como desatender aquello que debemos escuchar. Y nada hay de mayor importancia para nosotros que prestar la máxima atención a lo que Dios nos tiene que decir. En el versículo de referencia del boletín, que dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, Jesucristo el Señor compara a las personas con corazón bueno y recto que retienen la palabra de Dios y actúan en consecuencia con la tierra buena que recibe la semilla sembrada y produce fruto constante. Mediante esta parábola nos enseña que no todas las personas que oyen la palabra de Dios, que es la semilla de la parábola, le prestan la debida atención, reteniéndola para después vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Sin embargo,
Aquí hay una cuestión fundamental que no se puede pasar por alto. Habría que decir, ¿y qué persona hay que tenga un corazón bueno y recto? No es agradable escuchar el diagnóstico que Dios da sobre todo ser humano. Está en Romanos 3, del 10 al 12, y también en adelante, pero dice así, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que conforme a esto, pues ya tenemos un grave problema de base. La mayor tragedia humana, y que es la raíz de todo sufrimiento, se remonta hasta nuestros primeros padres, cuando tomaron la fatal decisión de desatender la advertencia de Dios. Ellos oyeron claramente lo que Dios les dijo en cuanto a que morirían si comían del fruto del árbol prohibido, pero no actuaron en consecuencia. En lugar de ello, ¿qué hicieron? Pues prestaron atención a un intruso desconocido que tuvo el atrevimiento de poner a Dios, a quien sí conocían, por mentiroso. Y así como la semilla, que es la palabra de Dios, da fruto para vida en los que la reciben y retienen, aquella semilla destructiva dio su fruto para desolación y muerte, afectando a toda la raza humana hasta hoy. Fijaros qué importante a quién se le presta atención, que es lo que venimos estudiando. Aquí podemos ver la importancia vital que tiene escuchar atentamente lo que Dios dice, y esto implica ajustarse en obediencia a lo que Él ha dicho. Persistir en hacer oídos sordos a la palabra de Dios tiene muy malas consecuencias. Lo vemos en Proverbios capítulo 1, del 23 al 33. Fijaos lo que dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Fijaos que está hablando de atender. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, pues comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Fijaos lo que dice ahora: mas el que me oyere, que estamos hablando de oír, de escuchar, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Lo trágico es que desde aquel fatídico acto de nuestros ancestros de desoír lo que Dios dijo, es que desde entonces toda la humanidad sufre de un mal universal que es la desgana y la incapacidad innata de escuchar y de obedecer a Dios, como vemos en Romanos, que hemos leído antes, del 10 al 12 y aún hasta el 18, vemos una lista de problemas que vamos arrastrando. Vendidos como quedaron nuestros primeros padres a aquella voluntad contraria a Dios, a la que prestaron oído, solamente por la iniciativa divina se han podido revertir, en virtud de la obra de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, los efectos de tan grave desgracia que nos separaba de Dios. ¿Qué ha hecho el Señor? Dice en 1 Juan 1, 3, 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él es el que ha revertido esta tragedia en la que estábamos inmersos. Y esta es una de las grandes noticias que incluye el Evangelio, la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el poder de Satanás, con la posibilidad puesta a nuestro alcance de ser liberados de su tiranía. Por esto es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, 16. Nada podríamos hacer para cambiar ni mejorar el estado de nuestro corazón si primeramente Dios en su misericordia no nos diera la facultad y aún el deseo de atender y de obedecer sus directrices. Para ello, y de manera soberana, lo cual no anula tampoco nuestra responsabilidad, por contrario que parezca una cosa con otra, la responsabilidad humana con la soberanía de Dios, pues de manera soberana Dios efectúa una transformación radical en aquellos que Él ha salvado. Y está descrita de esta manera por el profeta Ezequiel.
Dice en Ezequiel 36, 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que era imposible para el hombre, Dios es poderoso para hacerlo. Esta promesa, dada a la descendencia de Abraham, es de alcance universal para todo creyente en Cristo, porque es en Cristo en que se cumple. Pues a quienes a Cristo reciben, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios, como nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Antes de que esto suceda, de que el ser humano sea transformado, como estamos hablando, el ser humano no regenerado en su condición heredada de Adán ante la palabra de Dios reacciona con razonamientos esquivos, con excusas contradictorias y sin sentido, levantando así murallas mentales impenetrables que le impiden escuchar y recibir de Dios aquello que más necesita para su propio beneficio. Y dice el apóstol Pablo al respecto que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La falta de atención y la desobediencia a Dios, el pasaje leído está en 2 Corintios 10, 4 y 5. Digo que la falta de atención y la desobediencia a Dios van de la mano. Escucharle con atención nos compromete con el mensaje recibido. Evitar la responsabilidad de oír a Dios pretende encubrir la mala disposición de obedecerle, con el pretexto de ignorar el mandamiento. Y este es un ardid que es inútil delante de Dios. De nada sirve pensar, bueno, mejor no me informo de lo que Dios quiere que yo haga, y así tengo la excusa de desconocimiento para justificar mi desgana y evitar el compromiso de tener que obedecer a Dios. Pero mira, la falta deliberada de atención a Dios es desobediencia inexcusable. Admitimos que hay situaciones en las que no es posible prestar atención a ciertas palabras. Fijaros lo que dice en el Éxodo capítulo 6, versículo 9. Conforme a lo que Dios habló a Moisés que les dijese a los hijos de Israel, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Y dice, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Estaban siendo duramente esclavizados, estaban agonizando, por así decir, de la opresión egipcia y no podían escuchar. La angustia, la opresión, las circunstancias semejantes como estas pueden llegar a ser impedimentos que en muchos casos deben ser antes eliminados para poder recuperar un estado de quietud apropiado en el que sea posible escuchar. Pero aún con todo, y aun siendo esto cierto, no obstante, el Evangelio de Cristo es poderoso para superar y para abrirse camino sobre cualquier dificultad. Y esto también lo vemos en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1, 5 y 6, dice el apóstol Pablo que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y fijaos lo que dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y además con gozo del Espíritu Santo. Así que no tenemos excusa, porque aún en medio de grandes aprietos, Dios es poderoso para transformar por el medio del Evangelio corazones de piedra, corazones empedernidos, en corazones sensibles y agradecidos a Él y con buena disposición para poder escuchar y obedecer sus mandamientos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17 nos dice esto. Y hasta aquí vemos que Dios es quien toma la iniciativa poniendo al alcance del ser humano todos los medios para que pueda tener una feliz relación con Él y poder amarle, escucharle y honrarle. Ahora, por la gracia y misericordia de Dios, al creyente le ha sido dado un corazón bueno y recto que retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Nos remitimos a Lucas capítulo 8, versículo 15, a la parábola del sembrador. ¿Quién tiene un corazón bueno y recto? Pues aquel al que Dios en su misericordia se lo da. Hemos venido explicando hasta aquí. Ahora, de aquí en adelante, ¿podemos contribuir nosotros en algo para dar ese fruto constante que agrada a Dios? Pues no solamente podemos, sino que además debemos hacerlo en lo sucesivo y en total dedicación.
en toda nuestra manera de vivir. Y debe de quedar claro que por más bien que hagamos, no vamos a añadir nada a la obra de la cruz, que es una obra exclusiva de Cristo. No podemos hacer nada que contribuya o que nos haga merecer en grado alguno la salvación. Lo que sí podemos y debemos hacer, bajo la guía y en el poder del Espíritu que ahora habita en los creyentes, es vivir la nueva vida que nos es dada y que es capaz de escuchar y de obedecer a Dios como a Él le agrada. Nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que, habiendo recibido estas cosas, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, fijaros si podemos hacer, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadís a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto se encuentra, como he dicho, en 2 de Pedro capítulo 1, del 3 al 10. Nos debemos por completo a aquel que nos ha librado de una condenación, yo creo que es indescriptible. Y además nos ha dado el altísimo y privilegiado rango de ser adoptados como hijos suyos, para siempre, por la eternidad. Y lo hizo aun cuando éramos enemigos suyos. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, nos dice la Escritura. ¿Y acaso con estas cosas podríamos desear otra cosa que no sea la inefable y gloriosa compañía de Cristo, el cual es la fuente de todo bien y de todo gozo? El creyente en Cristo, en mayor o menor grado, es consciente de la liberación que Cristo le ha dado. Sabe que el Creador del universo, de su propia persona, sabe que le ama a aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo puede, aquel que está a su favor y que le quiere guiar de la mano como un padre guía a su hijo, a quien ama, en medio de su caminar por este mundo caído, un mundo lleno de violencia, de incertidumbre, hasta el día de su completa liberación, cuando le llame a su eterna presencia. Ahora preguntemos, ¿no es la mayor de las insensateces rechazar una oferta semejante? El apóstol Pablo, en su amplia visión de las realidades espirituales, oraba sin cesar por los creyentes para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, versículos 2 y 3. Este es el propósito final de prestar atención. En la medida que lo hagamos, iremos experimentando una liberación, un cada vez mayor grado de libertad. Tenemos que recordar esto. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no se puede permanecer en su palabra si primero no la prestamos atención y no la escuchamos, ya sea por medio de la predicación, por medio del estudio personal de la Biblia y orando siempre al Señor en humilde dependencia de Él. Así que hay una motivación superior a que, bueno, si no obedezco, si no escucho lo que Dios me dice, pues va a repercutir en mal para mi propia persona, ¿no? Hay una motivación más elevada, que es que por medio de escuchar a Dios, conocemos a Dios, y por medio de ese conocimiento tenemos una mayor comunión con nuestro Señor. ¿Qué nos dice la Escritura en relación con escuchar a Dios? Escuchando a Dios le conocemos mejor. ¿Y qué dice en Juan capítulo 17, versículo 3? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Así que, queridos hermanos y amigos, concluyo con esta exposición, pues animándoos a buscar una mayor comunión con el Señor, ya sea por medio de la atención a las predicaciones que dan los maestros, en cuanto a la lectura, el estudio personal de la palabra de Dios en oración. Esta es la fuente de riqueza espiritual que tenemos a nuestro alcance y que no podemos cambiar por cualquier cosa. Dedicarse a esto es la dedicación más importante a la cual nosotros podemos entregarnos, y los frutos, desde luego, son siempre frutos provechosos para esta vida presente y también, sin duda, para la venidera. Así que hasta aquí la meditación y que el Señor os bendiga. Palabra venga como un rocío sobre nuestra iglesia, que cada uno de nosotros tengamos un corazón obediente, dispuestos a obedecer a nuestro Señor, donde quiera que encontremos su palabra, la sigamos. Déjame